Buenos días, hermanos. Qué gozo volver a reunirnos presencialmente casi a los 10 meses. Realmente ha sido difícil, muy duro, pero gracias al Señor por tenerlos aquí. No ha sido fácil para la iglesia, y no es fácil. Recordemos que estamos en el mundo y nosotros sí vamos de pasada. Somos peregrinos, somos extranjeros en este mundo. Por eso es que no nos podemos adaptar al mundo, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. De ahí, mis hermanos, con la convicción de que el Señor ha estado con nosotros todo este tiempo, nos ha protegido, nos ha guardado, y su provisión, así sea, como decimos en la antigua, raspando la olla, siempre ha estado allí. Porque Dios es fiel y su misericordia es para siempre. Es para siempre. Hermanos, cuando alguien manda, o mejor dicho, un país envía a la guerra a sus soldados, saben que al entrar en terreno hostil, sus soldados deben ir bien apertrechados, bien equipados, con lo último de la tecnología para entrar en batalla, ¿sí? Contra otro país que también tiene soldados que van a la guerra. Nuestro Dios, nuestro Señor, cuando nacemos en Cristo, es decir, cuando nacimos de nuevo, cuando Cristo vino a nuestro corazón, nuestro Dios sabe que estamos en el mundo. Y este mundo, hermanos, recordemos que es espiritual. Nosotros somos seres espirituales que habitamos en un cuerpo. Nosotros no somos el cuerpo. Somos seres espirituales que habitamos en un cuerpo. Cuando Dios sopló en Adán y le puso el espíritu del hombre, Adán no tenía vida. No tenía vida. Dios terminó de hacer a Adán, pero Adán estaba inerte. Fue cuando el soplo de Dios en el hombre, Adán cobró vida. Entonces tenemos el espíritu humano, somos espíritu que vivimos en un cuerpo. Ahora bien, cuando Adán desobedeció a Dios, Adán tenía una perfecta relación con Dios. El Espíritu Santo perfectamente, ¿no?, habitaba con el espíritu del hombre, el espíritu de Adán. Pero cuando Adán pecó, el Espíritu Santo se fue. Y el hombre empezó a morir. Porque Dios hizo a Adán para que viva con él por la eternidad. Así lo hizo Dios, para que viva con él por la eternidad. Entonces, el vacío que se produjo cuando Adán pecó es el vacío con el que nacemos toda la humanidad. Después de Adán, todos nacemos con ese vacío, el vacío que dejó Dios. Entonces, eso es lo que produce el pecado. Y esa sed del pecado puede traducirse en cualquiera. El pecado es uno, pero tiene cientos y miles de ramificaciones. El mismo que hace pecar para la bebida, el adulterio, la fornicación, es el mismo. El pecado es uno, pero ramificaciones. Por eso no se puede gloriar, ¿no? Dice, bueno, yo no soy ladrón, yo no soy adúltero. Sí, pero hay otro pecado, otra ramificación del pecado en él. Orgullo, mentira, lascivia. Nadie puede decir, mi pecado es menos que el del otro, ¿no? Él peca más fuerte, él peca más. Porque en realidad el pecado es el mismo, es uno, reitero. Pero ramificaciones las tiene por doquiera, porque somos pecadores. Y recordemos esto, nosotros no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores, nacimos pecadores. Porque a veces, como aquel que se puso a orar y dijo, Señor, yo no soy como este pecador.
No es que no soy como este pecador. No, todos somos pecadores. En lo absoluto, todos somos pecadores. Pero, escúcheme bien, pero hay pecadores perdonados y no perdonados en este mundo. Cuando el Señor en el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto quería hacer la obra era hecha por alguien a quien Él escogía, pero veía en sus corazones que esas personas buscaban algo de Dios o tenían algo de Dios, un temor de Dios. Y cuando Dios escogió personas en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre esas personas. Y leamos lo que dice Génesis, el libro de Génesis, fíjense, capítulo 41, versos 37 y 38. ¿Cómo se refiere Faraón a un hombre de Dios? Génesis 41, 37 y 38 dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. José había, él, discernido y dado a conocer los sueños de Faraón. Y el verso 38 dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Reconocían en José un espíritu superior al de ellos. Lo reconocían por toda la vida de José. No es que José andaba vociferando: yo soy de Dios, yo soy de Dios. No, la vida de José, la manera como andaba José, cómo se conducía José, ¿no?, daba: en este hombre habita un espíritu que es superior al de nosotros. Por su vida se notaba eso, por su vida. Veamos otro ejemplo. Vamos a Números, libro de Números, capítulo 27. Voy a leer aquí el verso 18. Números 27, 18. Fíjense, otro hombre escogido por Dios para hacer la obra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Miren, Dios le dice a Moisés, ¿no?, toma a Josué, en el cual hay espíritu. Cuando dice en el cual hay espíritu, o sea, un espíritu con el que yo puedo habitar, al que yo pueda guiar. Dios escoge a Josué por su espíritu, que se inclinaba a él. Y al tomar a Josué, el Espíritu Santo guió a Josué. Por eso impón las manos. Le impuso las manos. Ahora miremos, capítulo 14 del mismo libro de Números, el verso 24. Números 14, 24. Ahora hablando de Caleb, dice así la palabra de Dios: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Fíjense, siempre Dios resalta eso. Había un espíritu en ellos superior, un espíritu que se identificaba con Dios. Siempre el Señor resalta eso. Ahora, hermanos en la fe, en el Salmo 51, todos conocemos, muchos podemos recitar de memoria el Salmo 51, ¿no? El Salmo de arrepentimiento de David. David confesando sus pecados a Dios y sobre todo pidiendo perdón a Dios. David le pide algo que es fundamental para la vida de él. 51, 10 y 11. Dice así la palabra del Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Fíjense, David había pecado, y un pecado execrable, un pecado, ¿no?, de los peores, porque no solamente que cayó en adulterio, sino que también asesinato. Eso cayó David.
Pero al David arrepentirse, lo que le pide al Señor fundamentalmente: no me quites tu Santo Espíritu. No me quites tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque ahora, mis hermanos, David sin el Santo Espíritu no hubiese podido hacer todo lo que hizo. Y es así. Nosotros tampoco, siendo hijos de Dios, podemos hacer nada sin la guía del Espíritu Santo. Miren, cuando el Señor, nuestro Dios, ¿no?, promete a sus discípulos, vamos a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14 de Juan. Miren lo que el Señor les promete a sus discípulos. Juan 14, 15 al 17. Así nos dice la palabra del Señor. Si me amáis, fíjense, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús, nuestro Señor, hace la promesa a sus discípulos. ¿Cuál es la promesa? Porque ellos estaban tristes. Jesús les había dicho que los iba a dejar. Que los iba a dejar. Y mientras estaba Jesús con sus discípulos, bueno, les aconsejaba, los confortaba, los guiaba, y la provisión siempre estaba con ellos. Ahora se va Jesús, sí. ¿Quién los va a consolar, a animar, a fortalecer? ¿Quién? Y los discípulos se sentían tristes, ¿no? Y Jesús los ve y dice: no, os conviene que yo me vaya, porque al yo irme, el Espíritu Santo vendrá y estará con vosotros y en vosotros. Eso es lo extraordinario. Cuando, ¿no?, el ángel le dijo a María: y llamarás Emanuel, Dios con nosotros, le estaba hablando de esto, Dios con nosotros y en nosotros, el Espíritu Santo. Es la promesa que el Señor les hacía a sus discípulos. Ahora bien, vamos al libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos 1. Fíjense, Jesús ya había resucitado y ellos estaban reunidos. Y llega el Cristo resucitado y les dice algo, ¿no? Les dice, capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Fíjense, la promesa de Juan 14, Jesús acá le recalca: no se muevan hasta que llegue la promesa del Padre. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no se hace en la carne. No se hace en la carne. Ellos no podían vencer al mundo sin el Espíritu Santo. No podían salir a predicar, no podían salir a hablarle a otros de Cristo sin el Espíritu Santo. No podían. Entonces Jesús le dice: espérense, todavía no se muevan hasta que llegue la promesa. Y sabemos que la promesa llegó en la fiesta de Pentecostés. Y los discípulos empezaron a hablar en lenguas. Y hermanos, ¿por qué hablaron en lenguas? Porque en la fiesta de Pentecostés había gente de toda la zona, de África, de Europa, que hablaban diferentes idiomas. Y a los discípulos, cuando viene el Espíritu Santo, ellos hablan en idiomas de las personas que estaban allí en plena fiesta de Pentecostés. Y una vez que terminó la fiesta de Pentecostés, muchos de aquellos que regresaron a su tierra sabían de Jesús y fueron a hablar de Jesús al resto del mundo. Menciono esto porque aún hay algunos que enseñan que la señal inequívoca que de una persona tiene el Espíritu Santo es hablar en lenguas. No, esa fue una ocasión especial.
Pero el Espíritu Santo llegó. Y desde aquella vez que el Espíritu Santo vino, toda persona que acepta a Cristo como Salvador, inmediatamente tiene el Espíritu Santo. Tiene el Espíritu Santo. Porque Jesús nos trae en esta guerra, en este mundo, una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque los demonios andan, dice. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorara. Y espiritualmente siempre están atacando. Siempre están atacando. Pero el Espíritu Santo en nosotros nos hace fuertes e invencibles ante los demonios y Satanás. El mundo de los espíritus es real, hermanos. Es real. Y eso es lo que siempre debemos tener en cuenta. Es real. Es real. Cuando Satanás o los demonios ven a un creyente, a un hijo de Dios débil, lo atacan con más fuerza. Le dan más fuerza. Tratan de debilitarlo con cosas en la cabeza, desanimándolos, ¿no? Frustrándolos, sintiéndose mal. Y es por eso que el creyente siempre debe estar apercibido con la palabra y la oración, fortalecerse en él. Porque el Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros. Miren, en primera carta de Juan, capítulo 4, fíjense hermanos, primera de Juan 4, 1 al 4, leo aquí, dice la palabra de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿A qué se refiere Juan aquí? Porque cualquiera puede decir, sí, Jesucristo vino en carne. No, se refiere a la vida. Miren, cuando una persona viene y le dice, no, yo creo en Jesucristo, yo creo en el Hijo de Dios, sí es salvo. No, no creamos así nomás. Porque el espíritu demoníaco puede decir eso. Acuérdense, los demonios lo dicen. Y Santiago dice, creen y tiemblan. Pero se refiere, hermanos míos, a que si esa persona cree realmente que Jesucristo ha venido en carne, va a imitar lo que Cristo hizo en la carne. Va a decir lo que Cristo dijo mientras estuvo en la carne aquí. Y ahí está la diferencia, ¿no? A veces vemos la secta o escuchamos a alguien de una secta que dice y habla de Cristo, que Cristo es bueno, Cristo de acá, pero no sigue la vida de Cristo, no imita a Cristo. Por eso Juan dice, no, probad los espíritus si son de Dios, probad los espíritus. Porque si no es espíritu de Dios, es espíritu demonio, ¿no? Verso 2, y en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, que sigue el ejemplo de Jesús y las palabras de Jesús. Verso 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo, ¿no? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y eso, hermanos míos, es lo que tenemos que tener convicción. El Espíritu Santo que está en nosotros es más fuerte que el espíritu del mundo. Es más fuerte que los demonios. Pero, ¿qué nos sucede? Si Dios nos hizo para victoria, ¿por qué a veces los creyentes vivimos en derrotas? Si el Espíritu Santo está en nosotros. Simplemente, hermanos, en la fe, porque no hay convicción en nosotros. Porque ante la palabra de Dios dudamos. Porque ante lo que el Señor nos dice dudamos. Y conocemos que la duda es fracaso.
Miren, en el libro de Daniel, quiero leerles aquí, Daniel capítulo 6, el verso 3. Daniel 6, 3. Dice la palabra: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel aquí ya está anciano, hermanos. Pero dice que se daban cuenta que había un espíritu superior en Daniel. Es decir, que el espíritu de Daniel era guiado por el Espíritu de Dios. Era guiado por el Espíritu de Dios. Y nosotros, siendo hijos de Dios, bajo toda circunstancia, hermanos, el Espíritu que habita en nosotros, que está en nosotros, es más fuerte que el del mundo. En el mundo, ¿a qué se llama un espíritu superior? Mira, qué gran espíritu. Al espíritu de orgullo, prepotente, al espíritu altivo. Mira, ese hombre, esa mujer. No, ese es el espíritu del enemigo. No, mira ese hombre, qué altivo, qué orgulloso. Ese no es espíritu de Dios. Ese no es espíritu de Dios. Daniel, con todo lo que pasó, Daniel, la vida de él era vida de ejemplo. Dice, habitaba un espíritu superior. Hermanos, el que nosotros tenemos, ¿no? Santiago. Qué hermosa palabra de Santiago, hermanos. Santiago 4. Fíjense, hermanos. Leo los versos 4 al 6. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando nosotros, siendo hijos de Dios, cristianos, ¿no?, andamos queriendo tener amistad o comunión con el mundo, en cierta manera puede pasar. Sí, puede pasar. Miren, un creyente, un hijo de Dios, que llega a conocer al Señor, se convierte a Cristo, tiene el Espíritu Santo, pero ese creyente deja de orar, deja de leer la Biblia. Hermanos, ¿qué es? Atraído hacia el mundo. Todo creyente, escúcheme bien, todo hijo o hija de Dios que deja de orar, de leer la palabra, fortalecerse, porque, hermanos míos, la oración y la lectura de la palabra nos hace fuertes en Él. Nos hace fuertes en Él. Pero si no leemos la palabra, si no estamos en oración, viene la debilidad. Y el mundo y el cristiano acude a reuniones en el mundo, a cosas en el mundo, ¿no?, con las cuales ese cristiano o cristiana no se siente bien, no se va a sentir bien nunca, porque él tiene el Espíritu Santo y está en el mundo, no. Entonces ese cristiano se vuelve amargado, frustrado. Podrá tener, entre comillas, éxito en los negocios, en su trabajo, en su empresa, lo que sea, podrá hacerlo, pero en su corazón no disfruta lo que tiene, no disfruta lo que es, porque está en el mundo. Por eso Santiago es fuerte. Oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo, la comunión con el mundo, el que hace eso se constituye enemigo de Dios? ¿Quieres ser amigo del mundo? Te haces enemigo de Dios, porque Satanás no tiene nada que ver con Dios. Nada bueno hay entre Cristo y Satanás. No hay comunión. ¿O ustedes creen que Satanás se puede llevar bien con Cristo? Nunca. Tener comunión con Cristo y Satanás, jamás. Es lo mismo en el creyente y el incrédulo. Pero ¿cuántos creyentes quieren amistarse con el mundo y comparten cosas del mundo? Lo comparten. Sigo leyendo. Verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Fíjense. Solo doy un testimonio, ¿no?
Y un joven, ya sé, bueno, hoy no es tan joven tampoco, pero cuando era joven, ese joven llegó, se convirtió al Señor en una campaña de jóvenes, jóvenes para jóvenes. Y él tenía, creo que 23 o 24 años, ¿no? Llegó y muy entusiasmado, acudía a los cultos de oración de jóvenes, a los estudios bíblicos de jóvenes, ¿no? Pero de repente, no, empezó a faltar a los cultos, ¿no? ¿Qué pasará? Y en esa época, un hermano de la fe, ¿no? Algunos se han de acordar de Terry, o sea, vamos a visitarlo a ver qué pasa, ¿no? Y no, nos fuimos al fondo de la cañada, allá vivía. Dice, bueno, no, es que no voy por esto. ¿Y qué pasa? Entonces, no nos miraba a los ojos, no alzaba la cabeza, no, ¿qué pasó? Bueno, es que me invitaron a una fiesta y estuve en la fiesta y bebí y tengo vergüenza y no me siento bien. Entonces le dije, hermano, eso confirma que tú eres de Cristo. Porque si tú no tuvieses a Cristo, no tuvieras ese estorbo, te sintieras bien. Cuando un creyente cae en cosas del mundo, no se siente bien. Si se siente bien es porque no es cristiano. Porque, hermanos míos, el pecado nunca nos hace feliz siendo cristianos. Nunca nos hace feliz. Entonces, ven, no te vamos a juzgar. El hecho de que te sientas triste es señal de que te has arrepentido, pero regresa al Señor, regresa a la iglesia, regresa a los jóvenes, ¿no? Es que, hermanos, en la fe, ¿no? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Cuando andamos en el mundo, el Espíritu Santo es celoso, Él no nos quiere en el mundo, Él nos quiere haciendo la obra de Dios, viviendo la obra de Dios. Y no me refiero a que sea pastor o misionero o misionera, no me refiero a eso. Pero usted será un padre, una madre que fomenten la relación de sus hijos con Dios, un hermano que fomente la relación con sus hermanos en Cristo Jesús, con su madre, con sus padres, pero todo en Cristo. Es el gozo del Señor, hermanos. El Espíritu Santo es el que nos da gozo, la alegría de ser creyentes. Este joven, claro, se sentía mal. Y digo, gloria a Dios que se sentía mal. Porque reitero, si se sentía bien, eso significaba de que ahí no hay Espíritu Santo. Cuando un creyente peca, no se siente bien. No se siente bien. Porque el Espíritu Santo le está hablando. Porque Él, hermanos míos, nos anhela celosamente. Fíjense. Dice también, fíjense, verso 6, Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando asistimos al Espíritu Santo, cuando Dios nos está hablando por algo, para algo, cuando el Señor nos está diciendo, miren, hay creyentes, miren, Dios nunca, escúcheme bien, Jesús nunca quiere que fracasemos en nada, en ningún aspecto. Nunca. Ustedes van a leer los evangelios y se van a dar cuenta que el Señor siempre dijo, confíen en mí, crean en mí. Inclusive alguna vez mencionó que conforme a vuestra fe os sea hecho. Pero crean en mí. Jesús nunca vio o dijo que podíamos fracasar. Dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, van a tener problemas. Jesús dice eso, van a tener problemas, van a tener dificultades, van a tenerlos. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, Jesús no quiere eso de ninguno de sus discípulos, de ninguno de nosotros. Pero hay creyentes que dicen, Señor, en eso no te metas. Eso no es cosa mía. Eso es cosa mía, Señor, en eso no te metas. ¿No? En cualquier área de nuestra vida, Cristo tiene que ver, mis hermanos. A veces
incluso en el área monetaria, en el área económica. Le decimos al Señor, Señor, en eso no te metas. Pero el Señor dice que nos va a pedir cuentas de todo, de todo. Porque siendo hijos de Dios, estamos conscientes de que todo lo que tenemos es porque alguien nos los ha dado. Y si alguien se llama Dios, ¿no? Y el Señor Jesús dice, tenemos que aprender a administrar lo que Dios nos da. 5, 3, un talento, todos tenemos lo que el Señor nos da. Y eso hay que hacerlo producir para Él, para su gloria y para su honra. Pero si eso no pasa, no diga que es de parte de Dios. Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Nadie. Es de nuestra propia concupiscencia. Señor, en esto no te metas. No, hermanos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es la promesa del Señor. Pero ¿qué sucede cuando, teniendo a Dios en nosotros, no pedimos su dirección y su guía? Efesios, carta a los Efesios, capítulo 4, el verso 30, fíjense hermanos, 29 y 30, o al 31 para tomar la idea completa. Efesios 4, 29 al 31, dice así la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Miren, es clara la palabra aquí. Cuando dice quítense de vosotros, dice ninguna palabra corrompida. Veamos qué es la palabra corrompida. La palabra corrompida, hermanos, es toda palabra que va y hace daño al prójimo. Toda palabra corrompida. Miren, amados hermanos, en las redes sociales hay creyentes que, así lo sientan, no deben decirlo. Simpatizan con un expresidente y hablan barbaridades o escriben barbaridades de este presidente, el actual. Escriben ahí cosas feas. Dios mío, ¿eso no es del Espíritu Santo? ¿Eso no es de Dios? ¿Eso no es del Señor? No, no es de Dios. Hermanos, estamos realmente viviendo tiempos difíciles. Me refiero en la iglesia, en la cuestión doctrinal, de doctrina. La otra vez, y lo digo literalmente, casi se me salen las lágrimas de ver una burla en el mes del orgullo gay de supuestamente cristianos, que yo no creo que sean cristianos y punto, porque eso dice la Biblia, no yo, atribuyendo a Jesús relaciones homosexuales. Es la peor vascosidad, pero se llaman cristianos. Se llaman cristianos y se le dicen, no, eso no es de Cristo, eso no es de cristianos. No me juzgues, no tiene derecho a juzgarme. Dios mío. Pero nosotros no juzgamos. Es Dios en su palabra. Y cuando estas cosas pasan, hermano, o escuchamos o leemos, el Espíritu Santo en nosotros sale. El Espíritu Santo se calienta, no para que hagamos cosas malas, ni reaccionemos malamente, sino porque el Espíritu Santo que habita en nosotros nos anhela celosamente, y cuando escucha o lee o ve cosas contra Jesús, el Espíritu Santo en nosotros nos habla, nos redarguye. Pero cuando actuamos pensando en que yo creo que esto es lo mejor, que esto es lo mejor,
Hermanos, en todo, por favor, en todo, tenemos que pedirle al Señor dirección y guía. En toda nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestra vida, porque el Espíritu Santo se contrista, se entristece. No crea a aquellos que dicen que se va. El Espíritu Santo no se va. Siempre estará aquí, porque somos sellados, dice la Escritura. Somos sellados con el Espíritu Santo. Y ese sello solo será abierto en la gloria celestial. Aquí nadie. Podemos resbalar, podemos caer. Dios nos guarde de eso. Pero somos sellados, sellados. El Espíritu Santo nunca se va a ir. Nunca. Pero se entristece. Dice, no contristeza al Espíritu Santo. Se entristece. ¿Y cuándo se entristece? Cuando hacemos cosas que son desagradables delante de Dios. Cuando hacemos cosas que sabemos que al Señor no le agradan para nada. Entonces ahí se entristece. Y no actúa. Y no actúa. Miren, veamos primera carta a los Tesalonicenses. Capítulo 5 ahora. Se entristece. ¿Y qué más? ¿Qué más pasa con el Espíritu Santo? Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, miren, tan cortito, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. ¿Cuándo se apaga el Espíritu? ¿Cuándo? Cuando, hermanos, en la fe vivimos la vida según nuestro parecer. A mí me parece esto. Yo creo aquello. Yo a veces escucho eso de mis hermanos en la fe y digo, eso no puede ser. Lo que a mí me parece, lo que yo creo, no. Nosotros debemos aprender a hablar como cristianos. Es lo que Dios dice, lo que Dios quiera, como Dios quiera. Es lo que Él me enseña en su palabra. Pero cuando dejamos de consultar, Señor, guíame, Señor, háblame, ¿por dónde voy? No diciendo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No, si el Señor quiere, si el Señor lo permite, Señor, ilumíname por dónde ir, ilumíname qué hacer. Si son esposos, si son familia en su casa, Señor, guíanos. Bendice nuestra familia, guíanos, danos sabiduría. Haznos ver lo que tal vez está al frente y no. Pero el día antes de ayer estaba buscando un libro aquí arriba. Y lo estaba buscando. Y pasaba la vista y no lo encontraba. Y no lo encontraba. Este libro, yo sé que este libro está aquí y no lo encuentro. Yo sé. Y estaba que daba vueltas. Y no encontraba el libro. Ya me iba a dar por vencido cuando el libro estaba allá al fondo. Y así pasa tantas veces con nosotros. En que Dios nos está dando la salida. Que el Señor nos está mostrando qué hacer. Y Señor. Pero hay que detenerse un momento. Y decir, Señor, ¿por dónde? Y el Señor nos guía, hermanos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya. Y os dará otro consolador, otro guía. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede ver ni le conoce. La gente que no tiene a Cristo no tiene el Espíritu Santo. No tiene. A veces nos asombramos, hoy pastor, no sé cómo es que no entienden. No lo entienden porque no tienen el Espíritu Santo. Una vez que ellos se disponen realmente con sinceridad a buscar de Dios, viene el Espíritu Santo a esa persona. Pero mientras esa persona no sea sincera de buscar del Señor con todo su corazón, el Espíritu Santo no viene a él. Sino el día que nos convertimos, dispusimos nuestro corazón a escucharte, Señor. Y el Espíritu Santo vino y nos convenció de pecado, justicia y juicio. Y nos arrepentimos de nuestros pecados y empezamos nueva vida en Él. Pero hermanos, el Espíritu Santo debe ser en nosotros activo. Porque acuérdense, por razones de tiempo, estaremos en otro día el tema. Pero, ¿qué viene con el Espíritu Santo? Amor, gozo y paz. Las tres primeras cosas. Y luego las ramificaciones. Amor, gozo, paz.
Y eso es lo que a veces nos falta. El amor. Sentimos coraje con personas. El gozo. Ya no nos reímos como antes, porque el impío se ríe con la boca, pero el cristiano viene desde adentro con el gozo y la paz de Dios, que aunque las circunstancias se vean difíciles, sabemos que Dios tiene el control de nosotros, de nuestras vidas. Y cuando ni el amor, ni el gozo, ni la paz están actuando, es porque el Espíritu Santo está contristado y está apagado. Y en eso, hermanos, en la fe, es lo que tenemos que cuidar día a día. ¿Cómo se lo cuida? Lo repito. Día a día, lectura de la palabra. Día a día, tiempo en oración. A solas. Y si en mi casa hay otros cristianos, orar con ellos. No orar cuando tengo tiempo, si es que me queda tiempo. No leer las palabras, si es que me queda tiempo. No, hermanos, eso no. Debe ser nuestra prioridad día a día. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Debe ser la prioridad, lo principal en nosotros. Leer la palabra y orar. Usted escoge el horario, pero estar con mi Dios, hablar con Él, recibir de Él, eso es innegociable. Lo que sucede es que tenemos otras prioridades, entre comillas. Es que no he leído la Biblia, no he orado porque estoy ocupado en esto, estoy ocupada en esto. Y después viene el fracaso. Señor, ¿por qué no me dijiste? Señor, ¿por qué no me hablaste? Oye, quise hablar contigo, quise decírtelo, pero estaba muy ocupado, estaba muy ocupada, porque tienes cosas más importantes que hacer. Hermanos en la fe, eso no debe ser así. No debe ser así. Miren, en Zacarías, quiero leerles aquí en Zacarías, del capítulo 4, el verso 6. Es una porción que inclusive la cantamos, es un viejo coro. Pero esta lección quiero que quede en nosotros en esta mañana, y que el Espíritu Santo selle su verdad en nuestras vidas. Zacarías 4:6. Dice el Señor en su palabra: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bendito sea el Señor. No con ejército ni con fuerza. Seremos victoriosos cada día de nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo, que está en usted, está en mí, está en nosotros y está con nosotros. Por eso, mis hermanos, tiempos duros y difíciles hasta que salgamos de esta tierra, pero tiempos victoriosos todos los días, por el poder del Espíritu Santo. No lo apague, no lo entristezca, todo lo contrario, avive el fuego de Dios en su vida, con su palabra y en oración. Recuerde que eso controla su vida, la palabra y la oración. Pero si deja de controlar sin leer la palabra y sin oración, no diga que el Señor lo metió en ese problema. Usted se metió en el problema, y el Señor no quiere eso. Él lo quiere sacar del problema. Vuelva a la palabra y vuelva a la oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por darnos tu Espíritu Santo. Oh Señor amado, gracias. Gracias, Padre. Reconocemos que a veces no nos guías, no porque tú no quieras, sino porque nuestra carne se impone y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero el Espíritu Santo nos dice: hay otra manera, hay otra forma. La carne dice no, el Espíritu Santo dice sí. Gracias, Padre, por hablarnos. Gracias, Señor. Ahora te pedimos que nos guíes siempre, que nos ilumines con tu palabra, en oración, en todos nuestros asuntos, en
todos nuestros problemas, en todas nuestras dificultades. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos.